defendiendo a sus países del avance del comunismo apátrida. Entonces, está aquella famosa frase de Franklin Delano Roosevelt cuando dice: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen dos dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana desde 1958. Rómulo Betancourt y Rafael Caldera crean Acción Democrática y COPEI. Estos partidos políticos serán los principales protagonistas en la segunda mitad del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia. Dos guerras mundiales y la crisis económica del 30 permiten a América Latina industrializarse y desarrollar su mercado interno, dando lugar a nuevos actores sociales que retoman los proyectos de unidad y liberación. Estados Unidos, previendo futuras insurgencias, crea en Panamá un centro donde adoctrinará a los militares latinoamericanos. El lugar que Bolívar había elegido para concretar la unidad continental se convierte en la base de la nefasta Escuela de las Américas. Mientras desde la CIA se planifican golpes de Estado y asesinatos políticos en todo el continente. En 1948 es asesinado en Colombia el candidato a presidente y líder popular Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando una guerra civil aún no concluida. En Perú, el APRA impulsa desde 1930 un Frente Único Indoamericano. Este movimiento es proscripto y perseguido, al igual que su líder, Víctor Haya de la Torre. En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, se suicida en 1954. El mismo año, en Guatemala, es derrocado el gobierno del coronel Arbenz por aplicar la reforma agraria a las tierras de la United Fruit Company. Un año después, en Argentina, un violento golpe de Estado destituye al general Perón, quien había impulsado la industrialización y el protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruido el ABC, proyecto de unidad continental, iniciado por Argentina, Brasil y Chile. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y COPEI. Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente.
A través del llamado Pacto de Punto Fijo, se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de una nueva oleada antiimperialista. En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los militares formados en la Escuela de las Américas convierten a sus ejércitos en fuerzas de ocupación de sus propios países. Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos. Venezuela stands to gain an extra $2 billion petroleum revenue this year. For the U.S., just a 4-day trip across these waters, it means a convenient and reliable source of oil. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958 marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos. Rafael Caldera, con Rómulo Gallegos y Jovito Villalba, echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país. Las élites de Acción Democrática, de COPEI y de la URD concretaron sus intenciones y sus voluntades políticas en algo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Bueno, el Pacto de Punto Fijo fue una clara traición a la voluntad popular que hubo en aquel tiempo cuando la dictadura de Pérez Jiménez cayó. Se inician 4 décadas de democracia tutelada por Estados Unidos. Los venezolanos son invadidos por la cultura del consumo y la acumulación. Ojalá que todos los trabajadores fueran capitalistas. Y lo más bonito es que en el sistema capitalista, que aparentemente el trabajador no quiere defender y sostener, en este sistema capitalista cualquier trabajador puede efectivamente convertirse en un capitalista. Todo está en que pueda comprar una acción que sea de 50 centavos. Esto lo vemos a menudo en los Estados Unidos. Mientras el modelo rentista petrolero se afianza, el proyecto de país dependiente se consolida. Los venezolanos abandonamos los campos, la agricultura se vino abajo y toda la economía productiva se vino abajo. Venezuela se convirtió algo así como en un sultanato petrolero que exportó petróleo y todo lo demás lo importaba o lo hemos importado. El presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza los hidrocarburos, entregando el control de la industria petrolera a un reducido grupo de empresarios. Nace PDVSA y con ella la llamada meritocracia petrolera, que controlará de manera corrupta y en beneficio propio la renta del petróleo. En el Congreso pasado, las leyes eran redactadas en los grandes bufetes, leyes que iban solo y tendían a satisfacer los intereses de los grupos económicos y políticos, leyes que eran aprobadas de espaldas al pueblo. El pueblo no conocía en lo absoluto qué leyes se aprobaban y a quién favorecían. Es democracia en lo formal, ¿no? En lo que hace a las convocatorias electorales y demás, pero que no avanza hacia la participación protagónica del pueblo, la democracia participativa y la ruptura del esquema neocolonial que tienen todos estos países. Porque el pueblo está cansado, ¿ves? El pueblo está cansado de tanta mentira. El pueblo no aguanta más. El pueblo no aguanta más chantaje, más urna y más engaño. Los sucesivos gobiernos puntofijistas saquean y endeudan al Estado, mientras desmantelan y privatizan los servicios públicos más elementales, generando incertidumbre, pobreza y exclusión social. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón,
comenzó un flagelo a azotar nuestro país, que fue la pobreza. Y eso era una paradoja, eso no se compaginaba. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque durante muchos de esos años la renta petrolera era distribuida de una manera muy desigual. Y entonces una élite que gobernaba el poder distribuía y hacía con esa renta lo que mejor le parecía. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Durante 40 años, el 80% de los venezolanos fuimos excluidos de cualquier función social. Ni siquiera teníamos derecho a la medicina. La miseria, la corrupción y la falta de conciencia nacional en la Cuarta República lleva a un grupo de soldados a formar una organización clandestina